¿Ha hecho sus documentales por cuánto? ¿Desde hace 20 años? ¿Ha cambiado algo? Ha llevado a la luz cosas que han sido encubiertas por todo el mundo. ¿Pero ha cambiado algo? Ha trabajado muy duro, pero la mayoría de la gente no tiene idea del trabajo que hace. Intelectuales, críticos y activistas siguen sus películas. Pero culturalmente, es usted casi inexistente, señor Pillinger. ¿Realmente ha cambiado algo? Sean bienvenidos, caminantes de tierras infinitas. Yo soy Jack y esto es Tierra 1. Iron Man 3 tenía todos los elementos para volverse una gran película. Tony Stark había pasado por un momento traumático en la película de los Vengadores. Tuvo que pelear para repeler una invasión alienígena. Si ya es difícil para soldados entrenados regresar de alguna guerra y no padecer el trastorno de estrés postraumático, sería mucho más difícil para un civil que regularmente vive en su sótano, creando artefactos, principalmente armaduras. No padecer de este trastorno, más aún cuando se tuvo que enfrentar a seres de otros mundos y casi morir en el proceso. A mi parecer, Tony Stark es el personaje para explorar este trastorno de los que participaron en la batalla. Siendo los otros un dios, un monstruo que puede derrotar a dioses sin mucho esfuerzo o guerreros de élite, y aunque la armadura es sumamente poderosa, demostrándolo al salir a estar prácticamente ileso de la batalla. Su mente nunca fue entrenada y no estaba preparada para tal evento. Así que cuando un niño le pregunta que cómo se salvó de la invasión, a Stark le da un ataque de ansiedad, lo cual es muy interesante, además de ser muy Marvel, donde los héroes no solo salen heridos físicamente, sino también emocionalmente. Lamentablemente este tema se fue perdiendo de a poco, siendo reemplazado por el sentimiento de venganza por el atentado en el cual su amigo Happy Hogan estuvo al filo de la muerte, volviéndose un espía que puede infiltrar una casa de seguridad y resolviendo al final su problema de estrés al enfrentar otra batalla. La personalidad infantil de Tony Stark es aún más patente en esta entrega, principalmente en su interacción con Harley, donde queda claro que son dos niños interactuando, y siendo el mismo Tony Stark quien lo ratifica al decir que los chicos genios se cuidan entre sí, siendo muy coherente con la personalidad del personaje, no solo en sus propias películas, sino también fuera de estas. Y por esta razón, creo que se conecta tanto con los niños. Si Tony Stark sufre de síndrome de Peter Pan, Pepper Potts sufre síndrome de Wendy, pasando de ser la novia de Tony a comportarse como su madre, quien lo apoya emocionalmente, lo regaña y se desespera por las actitudes de este, pero al final le termina perdonando todo. En esta película Pepper rompe con el papel de damisela en peligro que Tony tenía que rescatar al final, para ser ella quien termina salvándole. No tengo problema alguno que el hombre sea salvado por su amada. El problema radica en que esta última escena fue metida simplemente para eso, para demostrar que Pepper también podrá ser una guerrera. Roddy Rhodes y Happy Hogan solo juegan papeles que denotarán eventos en la trama y que fuera de estos no tienen una relevancia importante. Extremis es la saga de Iron Man escrita por Warren Ellis y donde aparecen los personajes Aldrich Killian y Maya Hansen. Aquí Killian, más allá de ser un criminal, es el doctor en jefe de un proyecto que se queda sin fondos y para obtenerlos decide dar su suero Extremis a unos terroristas, pero se termina suicidando en el primer número, por lo cual no juega un papel relevante, siendo prácticamente una mera anécdota. Pero para Iron Man 3 es el enemigo principal, un hombre genio que es despreciado por Tony, siendo también un hombre inseguro de sí mismo. Contempla el suicidio después de que Stark lo deja plantado, volviéndose esta parte de la historia un drama de telenovela, ya que después de ser desairado decide mejorar su imagen y volverse el rey malvado del cuento, donde todo el mundo vería lo inteligente que es y que además se vengaría de quien le había dado la espalda. La idea de controlar tanto oferta como la demanda en la industria más lucrativa del mundo es muy buena y la cual ya ha sido probada. Además, contrata a un actor para hacer la cara del monstruo que hay que destruir, lo cual es una alegoría de lo que sucede en el mundo actual, y por lo que es entendible que se quiera alejar de los villanos creados a partir del pueblo enemigo en turno, y de los cuales hay muchos en la historia de Iron Man.
Pero el problema radica en que el villano actúa en ocasiones como un novio despechado, que como un villano calculador. Además de que si el plan era bueno, la ejecución no tanto. ¿Quería vengarse de Tony al quitarle a Paper? ¿O quería matarlo para dar el mensaje de que no se juega con el mandarín? ¿O lo necesitaba para estabilizar la fórmula extremis? Lo que Maya no había logrado en una década. Hablando de Maya, en el cómic juega un papel más relevante, pero en la película no es un personaje definido. ¿Es una persona que le interesa salvar al mundo? Lo cual no podría ser, porque sabía bien quién era Killian y cuáles eran sus planes. Entonces solo le interesaba su investigación, sin importar si mueren millones, pero no le importó sacrificarse para salvar a Tony, y no sintió remordimiento alguno al entregar a Paper, y por lo que se deja ver en la película, no pudo lograr ningún avance significativo después de que Tony le ayudara. Cold Blood, lo único que tiene en común con su contraparte en los cómics es el nombre, ya que se asemeja más a Malen en el cómic de Extremis, donde es el principal antagonista, pero que en la película se ve relegado a ser la mano derecha y el ejecutor de Killian. Es el villano plano, que no tiene mayor motivación que la destrucción sin sentido, lo cual en sí no es malo, ya que en ocasiones no necesitan villanos con pasados trágicos, o que quieran ser trágicos pero que no son más crecibles. ¿Verdad, Killian? Las motivaciones de los secuaces son muy interesantes, y que han sido exploradas en películas como La Roca, donde un grupo de exmarines roban misiles con gas nervioso y toman la prisión de Alcatraz como base de operaciones, demandando que el gobierno de los Estados Unidos entregue $100 millones para repartirlos entre los familiares de los caídos en batalla, ya que no son indemnizados como debería. De nuevo, los creadores de Iron Man 3 quieren meterse en un problema político que afecta tanto a familias como a los mismos exsoldados, principalmente aquellos que terminan mutilados en la guerra, pero como todos los temas que tratan de abordar, es tratado de una manera superflua y desdibujada, volviendo a estos soldados en máquinas de matar y que parece ser que han perdido cualquier rastro de moral, ya sea por venganza al pueblo que les dio la espalda o por lealtad a quien les dio una segunda oportunidad. El personaje que fue más desperdiciado es el mandarín. Y sí, como he dicho anteriormente, esto se debió a que los creadores querían romper con el estereotipo de que el villano saliera del principal enemigo de los Estados Unidos en la época. Si los países musulmanes eran con los que estaban en guerra, entonces de ahí sacarían al enemigo. Pero quisieron jugar con la idea de que el enemigo está en casa, y que los líderes musulmanes no son más que meros títeres de los grandes conglomerados armamentistas para crear una guerra, para así instaurar el mercado que genere la demanda y ellos mismos controlar la oferta. Pero el problema vino cuando este titiritero resultó ser un niño dolido porque lo dejaron plantado, y descubrir que ese villano que aparece al inicio no era más que un pelele con muchos problemas de atención, que pareciese que ni siquiera podría concentrarse lo suficiente para decir unas cuantas líneas, mucho menos actuar esas escenas. También es entendible que se quisieran alejar de la historia de origen del mandarín de los cómics, principalmente por dos razones. Por un lado, China en estos momentos no es una nación con la que esté en una guerra militar, y mucho menos es conveniente plasmar que el líder de un ejército terrorista provenga de ese país. Por otro lado, y la más importante para la casa productora, es que las leyes para proyectar una película en China son muy duras, por lo que poner un enemigo chino, que además tiene el título de consejero del rey, no sería bien aceptado, por lo que causaría muchos problemas al comercializarse en ese país. Y sabiendo que es uno de los mercados más grandes del mundo, principalmente cuando hablamos de películas de cómics, evidentemente no lo dejarían pasar. En febrero del 2014, Marvel quiso componer este problema, sacando un cortometraje en el cual se nos dice que el verdadero mandarín quería conocer al actor que lo había personificado, dejando más dudas que respuestas. ¿Killian lo conocía? ¿Era solo un subordinado de este verdadero mandarín? Porque es evidente que el símbolo es el mismo, por lo que sí tenían conocimiento de su existencia, y como nunca fueron atacados por plagio, solo podemos deducir que eran subordinados de esta organización. Otro problema que surge es que con hacer un universo unido
y que las acciones de una película repercuten en otra, resulta en pensar que si ni SHIELD ni Hydra tenían conocimiento de esta organización. La respuesta a esas incógnitas lamentablemente es muy sencilla, y es que realmente no importa, porque parece ser que Marvel enterrará esta organización, no parece ser que volvamos a saber algo más de ella, lo que desde un punto de vista práctico es lo mejor. En ocasiones, tratar de dar respuesta a estas incógnitas crea más grandes incongruencias. Sé que no todas las películas tienen que tener un mensaje, mucho menos una moraleja. Pero si esta película tuviese una, ¿cuál sería? No te metas con el tipo raro, porque no sabes cuándo regresará a vengarse. O, no importa si eres un bully, al final terminará todo bien para ti. Con esta película se abre la segunda fase del UCM, y a la vez cierra la trilogía de Iron Man, y solo podremos verlo ya sea junto a los Avengers o participando en otras películas como en Homecoming, o al menos hasta el momento. ¿Habrá un Iron Man 4? Bueno, solo Kevin Feige lo sabe.